Hola, hola, ¿cómo están? ¿Bien? Perfecto. Continuemos con nuestro estudio del Catecismo de la Iglesia Católica. Y como ya es costumbre, y como es deber de los buenos cristianos católicos, vamos a iniciar nuestra sesión con una oración. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía a tu Espíritu Creador y renovarás la faz de la tierra. Oremos. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos que sintamos rectamente con el mismo Espíritu y gocemos siempre de su consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Ave María, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Perfecto. Bueno, pues vamos a continuar con nuestro estudio del catecismo. En esta sesión vamos a abordar algunas preguntas muy puntuales y muy interesantes. Fíjense, vamos a abordar preguntas que tienen que ver con la parte de ser hijos de Dios. Pero a ver, ¿por qué decimos que somos hijos de Dios? ¿Por qué los cristianos, por qué se utiliza tanto este concepto, hijos de Dios? Somos hijos de Dios. Bueno, ¿qué significa eso? Luego también vamos a hablar sobre Adán y Eva y qué afectación tuvo la acción del pecado original y esa historia que ya todos conocemos sobre nosotros. ¿Qué afectación tiene en nosotros el pecado de Adán y Eva? Y finalmente vamos a hablar sobre el bautismo. ¿Qué sucede cuando somos bautizados? Van a ver que es maravilloso los descubrimientos que vamos a acabar entendiendo del porqué del bautismo, la importancia, la maravilla del bautismo. Si bien el tema del bautismo en concreto y con mayor profundidad lo vamos a estar abordando en numerales posteriores del catecismo, pero aquí ya se va a empezar a utilizar, este numeral del catecismo ya nos da mucho pie para poder empezar a explicar qué pasó en tu vida cuando fuiste bautizado, qué pasó en la vida de tus hijos cuando los llevaste a bautizar. Incluso hay mucha gente que dice, oye, ¿por qué debemos de bautizar a nuestros hijos, a nuestros bebés, a nuestros niños, si todavía no tienen la conciencia de que si ellos quieren ser bautizados, ¿no? Por ahí lo han visto que ese debate de repente se tiene. Pues no, aquí vamos a demostrar y vamos a explicar por qué es importantísimo que se bauticen las personas desde lo más rápido posible al nacer. Bueno, vamos a abordar sobre esos temas. Y para hablar de esos temas vamos a utilizar el Catecismo de la Iglesia Católica. ¿Qué numeral vamos a estar abordando en esta sesión? Es el numeral 52. El numeral 52 del Catecismo de la Iglesia Católica. Numeral maravilloso. Voy a leerlo y de ahí nos vamos a arrancar a explicarlo y empezar a extraer de su contenido cosas que ya van a ver cómo nos van a enseñar nuestra iglesia católica. Bueno, vamos a empezar. Voy a leer el numeral 52 del Catecismo de la Iglesia Católica. Dios, que habita una luz inaccesible, quiere comunicar su propia vida divina a los hombres libremente creados por Él, para hacer de ellos, en su Hijo único, hijos adoptivos. Al revelarse a sí mismo, Dios quiere hacer a los hombres capaces de responderle, de conocerle y de amarle más allá de lo que ellos serían capaces por sus propias fuerzas. ¡Pum! ¡Pum! Maravilloso, van a ver todo lo que vamos a extraer de este numeral 52. Y, a ver, creo que es importante comentarles que cada numeral del catecismo siempre está sumamente ligado y sumamente referido y estudiado, y si está aquí puesto en el catecismo,
es porque está ligado con textos de la Sagrada Escritura. Es decir, lo que nosotros vamos a encontrar en la Sagrada Escritura, en la Biblia, en los Evangelios, en el Antiguo Testamento, va a tener concordancia total con lo que el catecismo nos enseña. Y el catecismo nos enseña algo porque se explica y se sustenta en la tradición de la Iglesia Católica, pero sobre todo en la palabra de Dios escrita en la Biblia. Entonces, por eso es que siempre aquí nosotros vamos a acabar encontrando, digamos, estas referencias bíblicas, nuestras citas del Evangelio, del Nuevo Testamento, y está bien, digo, porque siempre es importante que nos refiramos a ellas y, digamos, bajemos a leerlas. Pues, fíjate, ahorita vamos a hablar ahí de por qué decimos que Dios que habita una luz inaccesible en el catecismo. Bueno, aquí ya se nos está hablando que esta es una referencia de la primera carta de Timoteo, en el capítulo 6, en su versículo 16. Y es que aquí todos hemos escuchado cómo es muy común o es bastante usual que a Dios se le haga referencia como luz. En videos pasados abordamos sobre que los seres humanos estamos limitados en nuestro lenguaje, en nuestros temas, en nuestro tema natural, en nuestro cuerpo, estamos limitados. Y nuestra propia limitación del lenguaje nos impide que podamos expresar y comprender completamente la esencia de Dios. No podemos, porque nuestra esencia, nuestro lenguaje, nuestra mirada, nuestras manos no nos permiten llegar a esos niveles. Pero sí, con nuestras propias limitaciones podemos intentar describir, intentar explicar lo que sí sabemos de Dios. Y entonces en la primera de Timoteo viene esta referencia. Esta cita bíblica que quiero leerles dice, se está hablando justamente de Dios. La primera de Timoteo son cartas epistolares, son cartas que les mandan a los primeros cristianos para explicarles qué es lo que, para enseñarles y catequizarlos sobre lo que es Dios. Y aquí dice, fíjense, el único que tiene inmortalidad, están hablando de Dios, y habita en luz inaccesible, a quien ningún hombre ha visto ni puede ver. A él sea la honra y el dominio eterno. Entonces, si se fijan, aquí hay una cita bíblica del Nuevo Testamento, la primera carta de Timoteo, donde se le refiere a Dios como aquel que no muere, es inmortal y que habita en luz inaccesible. Entonces, aquí justamente ya se utiliza esta metáfora para decir que Dios es luz, pero es una luz que no se puede alcanzar, pero que sí podemos ver, que sí podemos palpar, sentir. Bueno, pues por eso es que el catecismo, cuando trata de poner un adjetivo y de explicar a profundidad quién es Dios, pues utiliza esta misma referencia de que Dios es una luz, que Dios habita una luz inaccesible. ¿Qué significa que es una luz inaccesible? A mí me encanta esta idea de decir, a ver, es como la luz no se puede tocar, la luz no la podemos necesariamente comer, oler, la podemos sentir que ahí está, pero no la podemos agarrar, pero es evidente que ahí está. Bueno, esa es una manera como los apóstoles pueden explicar cómo podemos entender quién es Dios. Bueno, ahí va. Pero sobre todo en este numeral 52, quiero que nos concentremos en una parte bien importante de lo que se nos explica aquí, que es este tema de hijos adoptivos. A ver, Dios, que nos creó en libertad, nos quiere hacer, a través de Jesucristo, que eso lo explicamos en el video pasado, hijos adoptivos. Y esto hace toda la diferencia. Y esta palabra de ser hijos adoptivos explica muchísimas cosas de lo que viene a continuación en el catecismo, en la historia, del por qué somos, por qué nos referimos como nos referimos, qué sucedió, qué sucede con la parte de la historia de la humanidad. Cuando yo empecé a leer, cuando yo leí este numeral del catecismo y dije, a ver, hijos, entiendo que somos hijos de Dios, parecería que esa es una manera
bonita de decirnos que somos, ay, qué bonito, Dios es nuestro Padre, nosotros somos nuestros hijos, sus hijos. No, hijos adoptivos. Ahí yo dije, ¿por qué hace referencia el catecismo? Y ya luego, evidentemente, aquí también está explicado que en la Biblia hay muchas referencias a esto, a que somos hijos adoptivos de Dios. Me puse a investigar ahí y encontré cosas maravillosas que acaban explicando el porqué de muchas enseñanzas de la Iglesia Católica. Y por ahí nos vamos a ir, ¿ok? Bueno, entonces el numeral 52 nos dice que Dios en libertad nos creó, nos quiere hacer hijos adoptivos y que al hacernos hijos adoptivos vamos a ser capaces de varias cosas que parecería que nosotros no somos capaces por nuestras propias fuerzas. Este es un poco el contexto y el resumen de todo este catecismo, de este numeral. Dios nos quiere hacer hijos adoptivos a través de Jesucristo, su Hijo único. Pero, al hacernos hijos adoptivos, suceden cosas. Van a suceder cosas que, si no nos hiciera hijos adoptivos, no podrían suceder. ¿Cuáles son esas cosas? Vamos a profundizar. Entonces, seguimos todavía hablando de la parte de Dios revela su designio amoroso. Todos estos videos que hemos hecho, los últimos 4 o 5 videos, siguen, digamos, navegando alrededor del capítulo del catecismo donde nos dice, esto es lo que Dios nos ha querido comunicar, esto es lo que Dios nos quiere revelar. Y el catecismo se ha dado a la tarea, en los últimos numerales, explicarnos qué es lo que Dios nos quiere revelar, por qué Dios nos quiere revelar. Bueno, en esencia Dios nos dice, esto es mi voluntad, te la revelo. Bueno, sigamos. Y aquí empezamos. Dice el catecismo en su numeral 52. Dios quiere hacer de los hombres en su Hijo único, hijos adoptivos. Ya les digo que yo cuando empecé a estudiar este tema de 52, a mí me brincó de sobremanera este concepto. A ver. Dios nos quiere hacer hijos adoptivos. Pero si se fijan, en el catecismo se dice que Jesucristo, que Dios tiene un hijo único. No nos está diciendo, a ver, entonces todos somos hijos de Dios. Sí, pero en el formato y en el modelo adopción. Porque hijo natural, como tal, directo, solo uno. Pero hijos adoptivos. A ver, ¿qué sucede? ¿Qué sucede cuando un padre decide adoptar a un hijo? Ahorita no nos concentremos en la figura de Dios adoptándonos como hijos, sino ¿qué pasa? Todos hemos visto, todos conocemos personas que han adoptado a un hijo. Bueno, a ver, esencialmente, fíjense, un acto de adopción es un acto en donde un padre, ¿sale?, acepta el tener en su familia, con todos los derechos que esto implica, a un hijo, ¿sale? Fíjense que es el padre el que acepta que el hijo ingrese a su familia y que al hacerlo adquiera ciertos derechos, o todos los derechos más bien, todos los derechos que el ser hijo de ese padre conlleva. Es el padre el que toma la decisión de decir, yo quiero adoptarte. No es el hijo al que se le pregunta, oye, ¿tú quieres ser adoptado? Sí, entonces vamos a buscarte un padre. No, parecería que el ser adoptado y el tener un padre es un derecho que tenemos natural los seres humanos. Bueno, pero hay padres que aceptan que tener un hijo venga por un medio no natural, o digamos, externo a la posibilidad física. Y esto entonces explica que qué es lo que pasa cuando un padre acepta, y aquí esta palabra es bien importante porque
repito, es el padre el que acepta, no el hijo, que alguien externo se vuelva miembro de su familia. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Bueno, cuando un hijo natural, digamos, si este padre tiene un hijo natural que tuvo de manera física, natural, engendrado con su esposa, digamos, existe el 99.999 de los casos, pues digamos, decimos que somos hijos de un padre porque nos nacimos corporalmente, físicamente, de la relación matrimonial que tuvo. Entonces, eso es así. Pero, esto es, digamos, en línea directa. Pero cuando en una adopción, lo que sucede es que los derechos que tiene un hijo natural se le transfieren también a este nuevo hijo, no por un tema físico natural, sino por un tema legal, ¿no? Por un tema en donde legalmente se le concede que este nuevo hijo, ¿sale?, tiene los mismos derechos que este hijo que por naturaleza los tenía. Entonces, estos derechos de adopción, estos derechos de ser hijo, porque soy hijo de, tengo derecho a, se adquieren cuando este padre acepta adquirir o ingresar, colocar en la familia a este nuevo hijo. Y entonces, este nuevo hijo, que naturalmente no había estado en la familia, pero que por un proceso legal ingresó, ya se le puede decir que es hermano de este hijo que ya naturalmente había tenido. Ya puede decir yo soy miembro de esta familia, pero también suceden otras cosas cuando esta adopción se da. Porque a ver, este hijo, el que fue adoptado, originalmente también tuvo un padre que naturalmente lo puso en el mundo, ¿ok? Y entonces, ¿qué pasa cuando se hace esta adopción con ese padre original? Que muchas veces, de hecho, tienen que aceptar él, pues sí, se rompe este vínculo conmigo y este vínculo empieza a conectarse hacia otro lado. Este acto de cancelación se da en el acto de adopción. Es decir, así como en el acto del nuevo padre, aquí empieza a haber ya un vínculo legal que se respeta y que se autoriza. En el vínculo original con el padre que naturalmente lo trajo al mundo, pues se cancela. Porque si no se cancela y este vínculo, digamos, de derechos se mantiene en ambos lados, pues entonces va a haber conflictos de intereses, va a haber confusiones, la ley y el gobierno no va a saber a quién poder defender en caso de contradicción. En el caso de que haya un padre que requiera proteger a su hijo de manera legal, pero nunca se hizo un proceso legal, entonces tendrán que ir con el padre original. A ver, debe de haber un acto de, ok, tú ingresas a esta nueva familia, pero en automático se cancela ahora el vínculo que tenías con la familia anterior. Entonces, así como hay un acto de adopción, hay un acto de cancelación. No significa que ya este padre original pues desaparece, ¿no? Ahí sigue estando, pero legalmente, ¿qué es lo que pasa? A ver, un hijo adoptivo recibe el título de yo soy hijo de, si el padre que te adoptó es, no sé, González, pues yo soy González, recibo el apellido. Y el apellido es, pertenezco a la familia de los González, de los Martínez, de los Rodríguez, de los López. O sea, yo recibo ya un nuevo apellido porque este apellido da evidencia de que yo ya pertenezco a una familia. Entonces, cuando a ti te adoptan, se recibe un apellido y se cancela el anterior. De hecho, no sé si ustedes sabían, por ejemplo, es muy común en el idioma inglés escuchar el Johnson, Anderson, Stevenson como apellidos, ¿no?, de las personas que en Estados Unidos, en Inglaterra. Bueno, son, la terminación son de la palabra, son significa hijo. Y entonces fíjate, si tú te apellidas Johnson, es que eres hijo de John. Si tú te apellidas Stevenson, es que eres hijo de Steven. Y así, ¿no?
Porque antes era muy común que tú, digamos, explicaras quién eres, explicando a qué familia pertenecías, explicando de quién eras hijo. Entonces yo soy Roberto Johnson, Roberto hijo de John. El decir hijo de explicaba en qué posición estabas, qué derechos tenías, qué obligaciones tenías, a quién pertenecías. Es decir, explicaba muchas cosas. Entonces, ser el hijo de, recibir un apellido que viene del padre, eso es, digamos, es un símbolo fuertísimo que marca. Bueno, cuando eres adoptado, pues recibes el apellido del padre que te está adoptando. Y esto ya te da una identidad completamente diferente. Entonces recibes un apellido familiar, que es un distintivo de que se te reconoce. Pero entonces, como explicábamos, también se rompe todo vínculo con el pasado. ¿Sí? Ya, si tú antes te llamabas González y ahora en tu nueva familia eres Martínez, pues ya eres Martínez y lo González quedó en el pasado. ¿Okay? Por lo tanto, lo que gobernaba antes ya no tiene más poder sobre ti. Si una vez que se hace la adopción, ya no se rompe. Ya no puede llegar el padre a decir, no, me arrepentí y yo quiero seguir teniendo influencia sobre él y seguir diciéndole qué tiene que hacer mi hijo y yo quiero que siga viviendo conmigo. No, una vez hecha la adopción, se cancela el vínculo pasado y ya no hay manera de restituirlo. A menos por un cariño y por un deseo del hijo de querer tener un vínculo emocional con su padre natural, ok. Pero legalmente, ¡pum!, se rompió y tú ya eres perteneciente a los derechos y obligaciones de la nueva familia. ¿Ok? Entonces se rompe un vínculo con el pasado y ese pasado ya no tiene poder sobre ti. El pasado se cancela, incluidas las deudas. O sea, es decir, imagínate que el hijo adoptado tiene un vínculo con su padre, le dice, a ver, tú me debes 10,000 pesos y es un padre ahí que lo explota y lo pone a trabajar y justamente por eso el gobierno se lo quita y lo da en adopción a otro lado. Bueno, esas deudas se cancelan, o sea, además de que no son naturales y no son legales, bueno, pero a lo que voy es que todo vínculo y toda deuda, todo compromiso que tenías con el padre original se cancela cuando se da la adopción. Entonces, se cancela todo aquello que te amarra al pasado. Y ahora sí, perteneciendo a esta nueva familia, lo que los hijos naturales de ese padre que te adoptó tienen como derecho, pues también ya se te conceden a ti. A ver, y esencialmente, ¿cuál es la gran... qué es lo que te corresponde como hijo de una familia de manera muy práctica? Pues es la herencia, ¿no? O sea, la herencia es, al pertenecer a esta nueva familia, ya soy partícipe de los beneficios económicos, legales, patrimoniales, que el padre vaya a dar a sus hijos. Entonces, si el padre dice, quiero que mis hijos hereden todo lo que tengo, ¡pum!, al tú ya estar en ese círculo de hijo adoptivo, te corresponde en la misma medida. ¿Ok? Bueno, entonces, esto es lo que sucede en una adopción. Y para mí, digo, yo sé que ahorita me hice un poquito de tiempo explicando qué pasa en la adopción, pero van a ver que va a acabar siendo significativo que expliquemos qué pasa en la adopción, porque resulta que Dios nos está adoptando. Aquí acuérdense que Dios, el catecismo dice que Dios nos quiere hacer hijos adoptivos. Bueno, vamos para allá, ¿ok? Entonces, fíjense, ¿cuál es nuestro linaje natural como seres humanos? Adán y Eva. Es decir, si nosotros vamos a nuestros padres y nuestros padres van hacia nuestros abuelos y nuestros abuelos van hacia nuestros bisabuelos y los bisabuelos hacia los tatarabuelos y así nos vamos en línea directa, todos, digamos, tenemos la descendencia y tenemos el ascendente de Adán y Eva, son los primeros padres. Entonces, digamos, esos son nuestros primeros padres en la humanidad. Y de manera natural, lo que esos primeros padres heredaron a todos sus hijos en la humanidad, que eso es lo que sucede en la herencia de los hijos, pues entonces se entiende que nosotros somos herederos de manera natural y original
de todo aquello que Adán y Eva nos hayan querido dar o nos hayan dado por herencia. Resulta que Adán y Eva, pues conocemos la historia, qué fue lo que pasó. Ellos, por su acto de desobediencia al Señor, por un acto de soberbia, dejándose tentar por el demonio, pues cometieron uno de los pecados más graves que suceden y que ya en su momento se van a explicar más a profundidad en el futuro, que es el pecado de, a ver, Dios que me creó, no, yo soy Dios, yo quiero ser Dios. Yo no necesito al Dios verdadero porque yo puedo ser Dios. Y esa tentación, que es fuertísima, se dieron a esa tentación y conocemos la historia de que, pues, la manera como ellos aceptan esta tentación, como dicen, acepto querer empezar el camino de la soberbia y de querer dejar a Dios verdadero de fuera y yo querer ser Dios, es por medio de la manzana, del fruto prohibido y todo eso. Bueno, entonces, habiendo pecado, ellos ya tienen, digamos, y Dios dijo, ¿quieres estar alejado de mí? Esto es lo que te corresponde. Los hijos alejados de mí, esto es lo que les corresponde. Si estuvieras conmigo, te correspondería esto. Pero como tú quisiste salirte, te corresponde esto, que no es lo que yo quisiera, pero tú lo decidiste. Y entonces, ahí es en donde viene el famosísimo pecado original. Es el primer pecado, porque ese pecado original es lo que Adán y Eva nos heredaron como humanidad. Al ser ellos nuestros padres, digamos los primeros humanos, de ahí ellos nos descendieron y nos heredaron lo que poseían. ¿Qué es lo que poseían? Pues esencialmente las heridas del pecado y el pecado, el alejarse del Padre. A mí me gusta un poco poner este siguiente ejemplo. Imagínense que un día un padre le dice a sus hijos, oye, aquí estás en tu casa, esta casa la he construido para ti, es una casa segura, es una casa hermosa, es una casa en donde yo te voy a proteger, en donde vas a tener acceso a mis privilegios, donde vamos a poder platicar, donde vas a convivir conmigo, una casa, un hogar. Y en este hogar estás seguro, ¿ok? Por alguna razón, el hijo de este padre decide que no quiere estar en esa casa, que no quiere aceptar esa protección, que no quiere esa seguridad, que no quiere estar junto al padre y decide salirse de la casa. Y se va al bosque. Y en el bosque hay frío, hay animales, hay oscuridad, no hay protección, está la intemperie, hay amenazas. Pero los hijos quisieron irse para allá. Rechazaron la casa del padre y prefirieron el frío y la oscuridad del bosque. Ya poco a poco los hijos empezaron a arrepentirse de lo que habían hecho, pero ya estaban metidos en el bosque. Bueno, pongan ese ejemplo. Y ahora imagínense que esos hijos que están en el bosque empiezan a multiplicarse y a tener descendencia. No en la casa del padre, sino en el bosque frío, en el bosque oscuro, en el bosque alejado, en el bosque amenazante. Todos los hijos que nazcan en el bosque y esa descendencia, por la desobediencia original de esos padres, van a nacer en el frío, en el bosque, en la soledad, en el alejamiento del casa del padre. A ver, los hijos que nazcan ahí, no es que ellos quisieron desobedecer, pero por culpa de la desobediencia de los padres, que rechazaron la casa del padre y se fueron al bosque, los descendientes que nazcan en el bosque van a recibir y van a estar igualmente a la intemperie por culpa de los primeros padres, ¿ok? Hasta que no decidan todos regresar a la casa del padre, pues mientras se mantengan en el bosque, multiplicándose y naciendo y la descendencia y siguiendo y reproduciéndose, pues sí, pero están reproduciéndose en el bosque. Entonces, hasta que no decidan regresar, no va a haber esa calidez y esos beneficios y esa riqueza original que el padre había ofrecido. Entonces, fíjense cómo
el error o el pecado o la desobediencia de unos primeros padres, sí se puede explicar cómo es que se puede impactar hacia toda su descendencia. Bueno, así se explica el tema de Adán y Eva. Entonces, ellos decidieron salirse del paraíso, ellos decidieron irse, ellos decidieron querer ser dioses, ellos decidieron estar en el pecado, y entonces automáticamente ellos eso es lo que pueden heredarnos, y es lo que nos heredaron. Así cuando nosotros nacemos, como venimos de ese mismo linaje, estamos recibiendo esa herencia. Estamos recibiendo pecado, originalmente producido por nuestros padres. Estamos recibiendo el estar fuera en el bosque, estamos recibiendo el no poder estar en la casa del Padre, estamos recibiendo esta amenaza, este desconcierto, esta debilidad. Oye, pero yo no lo elegí. Pues sí, pero todos por linaje somos afectados. Sí. Y eso, bueno, pues así es que nos cuenta la historia que hacías. Entonces, de manera original, lo que nosotros heredamos de nuestros padres originales por nacimiento es pecado, Satanás, muerte y bueno, esto esencialmente es alejamiento de Dios. Así venimos al mundo. Al nacer al mundo, así venimos de afectados. ¿Ok? No es que Dios lo quiera, es que nuestros padres nos pusieron en esa posición y así nos está tocando nacer. Afortunadamente, el padre que ofrece esa casa no se quiere quedar con las manos cruzadas, y aunque nuestros padres desobedecieron y aunque nosotros estamos debilitados y amenazados, él quiere rescatarnos. Entonces, de manera natural, esto es lo que nosotros heredamos de nuestros padres originales, Adán y Eva. Ahora, ya hablando esto con el tema de adopción. ¿Qué pasa si de repente llega un nuevo padre y nos dice, déjame romper ese vínculo de herencia, de muerte, de pecado y de Satanás y de alejamiento que tú vas a recibir? Y yo te quiero hacer partícipe de la herencia original que yo pensé para ti, de aquello que verdaderamente creo que tú mereces. Y entonces Dios, que es el gran rey, dice, oye, pero tú originalmente podías vivir dentro de mi casa. Tú originalmente eras merecedor de todos mis beneficios. Tú originalmente eres, digamos, yo tenía pensado poderte dar muchas cosas, pero de manera natural las perdiste. Bueno, pues entonces lo que dice Dios es, hagamos un proceso de adopción. Ven, te adopto, ya vas a romper ese vínculo, este vínculo que tenías con tu padre original, digamos de herencia, se rompe, se cancela, y ahora te adopto a la nueva familia, mi familia, en donde ya hay un hijo natural, que es Jesucristo, y Él va a pagar la deuda y Él va a reparar esto que se echó a perder. Él se va a encargar de venir, reparar, cancelar, hacer lo que tenga que hacer para que entonces ya no tengas pendiente ni deber ni nada con el pasado y ahora ya tengas los beneficios que de ser un hijo mío. Pero, como en todo acto de adopción, necesitamos, digamos, que haya un movimiento legal. Necesitamos que suceda algo donde a partir de este momento queda cancelado el pasado y queda ya instituido que tú eres miembro de esta familia. Eso, señoras y señores, es lo que sucede en el bautismo. En el bautismo es un acto de adopción en donde Dios nos dice, fíjate, si tú te vienes a esta familia, vas a tener las riquezas del Espíritu Santo. El tema de la muerte se transforma en resurrección y vida eterna, tener acceso al Padre, y todo esto, todos los beneficios y la gran maravilla de pertenecer a esta mi familia, se va a lograr porque Cristo va a hacer algo, porque una vez que este hijo mío
va a pagar la deuda, todos los que pertenezcan a esta familia van a tener una nueva herencia. Es una herencia magistral, maravillosa, digna del mejor rey del universo. Y tú tendrás derecho a esa familia. Entonces, Dios, otra vez, es el que decide adoptarnos. No somos nosotros los que decimos, por favor, Dios, adóptame. No, Dios es el que dice, yo te adopto. Y en ese sentido, ¿de dónde viene esta palabra de adopción? Fíjense. Adopción no tiene que ver con restaurar. Ojo, porque si el hijo que adoptas viene con ciertas heridas, porque su papá era drogadicto, porque su mamá le pegaba, porque tiene cierto resentimiento, porque era, no sé, traficado o porque pasó algo, no significa que la adopción de manera inmediata quite esos traumas, cure al niño, ya lo haga una persona completamente feliz. No. A ver, cuando se adopta, lo único que se hace es que se le coloca en un nuevo ambiente. Y seguramente ese ambiente hará lo que tenga que hacer para irlo reparando, para que el niño se vaya reformando, para que él se vaya sanando, curando. Pero el niño también tendrá que hacer lo suyo. También tendrá que poner de su parte para dejarse sanar, dejarse curar, entender que el pasado pues, ya no lo define, que la nueva familia de amor lo define ahora, que tiene derecho a ser amado, que es amado. Bueno, es un proceso que llevará tiempo, ¿ok? Pero ojo, adopción no es restauración, es colocación. Al bautizarte, no es que quedes completamente sanado, curado y ya eres completamente nuevo, feliz, ya nunca más voy a pecar, ya nunca más voy a... No. Eso llevará su tiempo. Simplemente se te colocó en el lugar en donde va a ser posible que eso suceda. En una familia nueva. Se te colocó en una familia de amor. Y ya el amor hará lo que tenga que hacer. Entonces, pero el mero acto de adoptarte, de bautizarte, lo único que hace es ¡pum!, te coloca en un lugar en donde ahora sí ya eres merecedor de la herencia de Dios. Haz lo que tengas que hacer. Adopción viene del griego huistesia, que huis es un hijo y tesis es colocación, huistesis. Un hijo es colocado. Otra vez, no es que sea reparado, no es que sea completamente sanado, no. Se le coloca en un lugar en donde ahora sí, estando ahí, van a suceder cosas maravillosas. Pero primero hay que colocarlo. Entonces, el bautismo no solo tiene como misión cancelar la deuda y empezar a sanar la deuda, los efectos de la deuda del pecado, sino que te coloca como posición de hijo de Dios. O sea, el bautismo es un evento de adopción. ¿Ok? ¿Qué pasa en esa adopción? Bueno, toda nuestra herencia original proveniente de Adán y Eva, pecado y muerte, ha sido cancelada, ya que hemos sido adoptados ya en una nueva familia. Dios es ahora nuestro Padre y Jesús es nuestro hermano mayor. Él sí es hijo directo y natural. La herencia que originalmente nos correspondía de Adán y Eva, muerte, pecado, ahora se cambia por una proveniente de nuestro nuevo Padre. El hijo que originalmente en la familia disfuncional, en la familia donde lo golpeaban, donde abusaban de él, donde pues, la única herencia que iba a tener era un tráiler ahí perdido en la carretera y quién sabe porque ya lo debían a alguien más, lo que sea, ahí donde la herencia iba a ser pura basura. Cuando lo pones por adopción en una familia con una mejor posición económica, donde pueden pagar buenos estudios, donde se le puede pagar una universidad y donde cuando el padre muera, bueno, pues se va a heredar eso, él tiene derecho ya a esa herencia. Él ya tiene derecho a más dinero, a una mejor educación, tiene derecho a decir yo soy parte a mí me aman, yo soy parte de una nueva familia, todos los derechos. Porque se colocó, nada más por colocarse en una posición diferente. Entonces, esto nos lleva justamente a decir que en el bautismo, que es un acto de adopción, nos volvemos miembros de una familia, la familia de Dios. Ahora entendemos por qué es que somos
hijos de Dios? En el bautismo. Si nos bautizamos, ¡pum!, automáticamente nos colocamos como miembros de esa familia y ya podemos decir que somos hijos de Dios. Dios nos da su apellido, nos dice, bienvenido a la familia. Oye, pero es que, digamos, yo no pedí como hijo que me adoptaras. No necesitas. Tienes derecho ya a los beneficios. Eres heredero junto con todos los que pertenezcamos a esta familia de las riquezas y de los beneficios y de los derechos que esta familia, que yo les voy a heredar, que yo les voy a conceder. Pero necesitas primero ser miembro de esta familia. Aquí ya, por ejemplo, se empieza a justificar el por qué es que se bautizan a los niños. Muchos dicen, no, es que los niños no deben de ser bautizados porque es que ellos todavía no son conscientes y ellos no han aceptado querer pertenecer a esta familia. A ver, en una adopción, el que debe de aceptar, recibir, hacer la adopción son los padres, no es el hijo. Si no, entonces solamente podríamos adoptar niños de 7 años, 18 años en adelante, que ya están medio maduros en su... No. En la adopción no se necesita que el niño acepte ser adoptado. Se necesita que el padre acepte adoptar. Y si ya dijimos que el bautismo es un acto de adopción donde solamente se te coloca en un círculo, en una familia, en una comunidad en donde ya vendrán todos los derechos y todos los beneficios y todas las herencias posteriores, pues ¿por qué no deberíamos de poner a todos en esa familia? Pero además, bíblicamente, vean lo que dice también Hechos 2, del 38 al 39. Entonces Pedro dijo, arrepiéntanse y sean bautizados cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo, para perdón de sus pecados, se cancela, y recibirán el don del Espíritu Santo. ¡Pum! Van a ser herederos de todo, la manera como Dios nos va a dar los grandes beneficios, su herencia a nosotros, sus nuevos hijos, es a través del Espíritu Santo. Entonces es para que se perdonen las deudas del pasado, pero para que reciban la nueva herencia, que sean merecedores de esa nueva herencia. Porque la promesa, la herencia, es para ustedes y para sus hijos y para todos los que están lejos, para tantos como el Señor Dios llame. O sea, el que debe de decidir adoptar es el papá, no el hijo. Por lo tanto, si tú llevas a tu hijo a bautizar, lo estás poniendo en la posición de decir, ahora sí, él es merecedor de la herencia de la nueva familia. Y ya, él tendrá que tomar sus decisiones, él sabrá cómo comportarse, él sabrá qué hacer, él tendrá que sanar las cosas del pasado, pero ya está en el lugar, ya está de principio en el lugar, ¿ok? Se canceló la deuda del pasado, pero además está con el apellido y el nuevo nombre que le va a dar el gran acceso a la herencia eterna. ¿Okay? Entonces, si se fijan, eso es lo que es, todo esto es lo que explica el catecismo de la Iglesia Católica cuando nos dice que Dios nos quiere adoptar. O sea, Dios nos dice, bienvenido a la familia, te quiero dar mi apellido y al hacerlo vas a recibir grandes beneficios. Aunque tú no necesariamente lo aceptes, ya el hecho de estar bautizado te hace merecedor a mi apellido, mi nombre, heredarte todo lo que poseo. Y entonces yo no entiendo por qué alguien quisiera no estar en ese círculo familiar, ¿no? Si imagínate que hoy alguien te dijera que te van a hacer miembro de la familia real de Inglaterra, pues en una de esas dices, bueno, yo no me opongo, ¿no? Pero con todos los beneficios y los derechos y obligaciones que eso conlleva. Bueno, ¿por qué alguien quisiera decir que no? Bueno, pues ahí está. Ahora, ¿quiénes son las personas? El catecismo también nos dice, que una vez que nosotros seamos adoptados por Dios, vamos a ser entonces ahora sí capaces de responderle, de conocerle y de amarle, más allá de lo que somos capaces por nuestras propias fuerzas. Y aquí otra vez vamos a regresar al tema de la adopción. A ver, ¿quiénes necesitan ser adoptados? En el mundo
digamos, en nuestra realidad, cuando vemos que un niño es adoptado, normalmente, a ver, si tu hijo es amado, si tu hijo lo tuviste de manera natural, no puede venir alguien y simplemente quitártelo porque lo quiere adoptar. No. A ver, ¿para quiénes está pensado el tema de la adopción? Pues para aquellos niños, para aquellos infantes o para aquellas personas que están son seres indefensos, que están alejados del amor, que están en riesgo si no se les pone en un círculo adecuado de crecimiento, de desarrollo. Para aquellos que están dejados a su suerte, incluso pues, niños que sus papás ahí ya se fueron, los dejaron en la basura, bueno, ellos son los que necesitan ser adoptados. Para quienes están solos, para quienes sus padres no les han respondido como les debieron haber respondido. Entonces está muy claro y es muy obvio que nosotros creemos que a estos niños indefensos, dolidos, lastimados, si no les damos un círculo, una comunidad de amor, quién sabe qué les va a llegar a pasar en su vida, quién sabe cómo van a crecer, quién sabe en qué tipo de personas se llegasen a convertir en el futuro. Bueno, pues justamente ahí viene el gran beneficio de la adopción, ¿ok? Cuando todos llegamos al mundo así, por el pecado de nuestros padres, Adán y Eva, todos llegamos indefensos, alejados del amor, en riesgo, dejados a nuestra suerte y solos, y sobre todo tentados y caídos por el demonio. Al recibir el nuevo apellido, en la nueva adopción, en la adopción, ya somos hijos de una familia. ¿Cómo se siente un niño? ¿Cómo se siente cuando una adopción se logra en el mundo? ¿Cómo se sienten los padres? ¿Cómo se siente el hijo? ¿Cómo se siente el mundo cuando un niño es sacado de esta situación de riesgo, odio, de ser indefensos y se ponen de repente en una familia donde hay hermanos, donde hay amor, donde hay educación, donde hay futuro? Pues aplaudimos, festejamos, es gracias, wow, es fiesta nacional, es fiesta mundial, porque se perdona lo pasado, todo lo que este niño traía en el pasado, trataremos de curarlo, trataremos de sanarlo, pero hay un futuro, hay una nueva esperanza. Y otra vez, no se le pregunta al niño, el niño no decide ser adoptado, es el padre el que decide darle este gran beneficio al hijo. Y muchas veces estos niños incluso no quieren ser adoptados, se sienten indefensos, el mundo los ha lastimado, pero no importa, el padre ama y el padre es el que los recibe y ya en su momento con el tiempo empiezan a entender los beneficios de haber sido adoptados, ¿ok? Bueno, pues no sé si ustedes han visto, si alguno de ustedes ha podido participar o conoce de cerca el tema de los 12 pasos que se enseñan en Alcohólicos Anónimos. A ver, el alcoholismo es una enfermedad que en parte se explica por justamente estas heridas no resueltas de la infancia, estas heridas que no se han logrado sanar de donde venimos, de nuestro pasado, de nuestra infancia, y las intentamos o se intentan curar con alcohol, con drogas, con adicciones no sanas. Bueno, fíjense cómo empiezan los 12 pasos. Los 12 pasos son como las 12 cosas que toda persona que entra a Alcohólicos Anónimos acepta o rige o son los principios que tiene que asumir como suyos para comenzar a sanarse. ¿Okay? Entonces, fíjate, el primer paso, que es el en el que quiero hacer énfasis, es admitimos que éramos impotentes ante el alcohol y que nuestras vidas se habían vuelto ingobernables. O sea, declaro que ya no podía, que el alcohol me estaba venciendo y que mi vida era un desastre. ¿Ok? Uf. Luego viene el segundo. Llegamos a creer que un poder superior a nosotros podía devolvernos el sano juicio. Siempre y cuando nos dejáramos amar por ese poder superior y dejar que ese poder hiciera lo que tenía que hacer. ¿Ok? Resolvimos confiar nuestra voluntad y nuestra vida al cuidado de Dios según nuestro propio entendimiento de Él. Y bueno, sin temor hicimos un sincero y minucioso examen de conciencia, admitimos ante Dios y ante los demás seres humanos pues nuestras faltas. Bueno, es casi una declaración de, híjole,
quiero romper con el pasado y quiero entrar en una nueva vida. Pero todo empieza por admitir que yo no podía. El alcohólico solamente puede entrar a Alcohólicos Anónimos si primero, antes que nada, acepta que él solo no puede. Intenté de todas las maneras, le juré a mi esposa, a mi familia que jamás lo iba a volver a hacer, hice apuestas con mis amigos de que no iba a poder, de que yo sí solito podía, escondí las botellas, pero siempre caigo y caía y caigo y caía. A ver, ¿ya aceptaste que tú solo no puedes? Ok, sí, ya me cansé. Ahora sí, ven, aquí está la gran cura. Bueno, estas dos premisas, yo no puedo solo y Dios lo puede todo, son las dos premisas de la ecuación que nos dan lugar a este tema de por qué poner a Dios en nuestra vida, por qué entrar a esta comunidad en donde Dios está, por qué hacernos hijos de Dios, por qué aceptar la adopción, por qué no pelearnos con el tema de ser hijos de Dios. Bueno, es que primero, yo solo no puedo, pero Dios lo puede todo. Por lo tanto, si ingresamos a una comunidad en donde Dios hace lo que tiene que hacer, con Dios, siendo hijo de Dios, sí puedo. ¿Ok? ¿Ya vieron por qué es importante que Dios nos adopte, que Dios nos herede y empiece a hacer su gracia con nosotros? Porque nosotros solos no podemos. Pero al nosotros ser bautizados, automáticamente tenemos derecho al Espíritu Santo, tenemos derecho a lo que Jesucristo, a la cancelación de deuda de Jesucristo, tenemos derecho a dejarnos influir por toda la gracia y los regalos que Dios nos va a dar, tenemos derecho al paraíso, tenemos derecho a regresar a casa, tenemos derecho a todo. ¿Por qué no lo deberíamos aceptar? Entonces, en el bautismo sucede esto. A ver, ya no estás solo. Yo soy tu padre ahora. Y este niño, que originalmente era un niño lastimado, inseguro, en riesgo, con mucha capacidad para poder caer en el pecado, que no queremos, que esté en sufrimiento, que esté a su suerte, de repente sucede una adopción. Un padre dice: yo te hago miembro de mi familia, de mi apellido, y te hago heredero de mis beneficios. Y ese niño ya tiene una esperanza, tiene un futuro, tiene un wow, gracias. Ya todo lo que yo tenía del pasado se empieza a cancelar. Ahora podré estudiar, ahora podré tener una familia sana, podré empezar a sanar mis heridas en un círculo de amor, podré ser perdonado, podré perdonar, podré tener derecho a una educación, a una vida que yo no hubiera podido lograr solo. Todo porque alguien lo adoptó y le dio un círculo de sanación nuevo, un apellido que lo hacía merecedor de beneficios que no tenía originalmente y que entonces ahora sí ya lo hace miembro de una familia. Eso es lo que sucede en el bautismo. Ya hablaremos más a fondo del bautismo en videos posteriores, donde vamos a explicar específicamente el sacramento del bautismo. Pero, a ver, vamos a regresar rápidamente al catecismo. Ya viste que hablábamos de que Dios nos quiere hacer hijos adoptivos, y entendimos la importancia de eso, porque si nos hace hijos adoptivos, ahí en ese círculo, siendo miembros de esa familia, sí vamos a poder ser capaces de responderle, conocerle, amarle, porque si no, nosotros por nuestras propias fuerzas no lo vamos a poder hacer. Entonces, todo lo que hemos explicado en el pasado, de estamos creados para Dios y nuestra misión es conocer a Dios y amar a Dios, Dios quiere que vivamos en unión con Él, sí, todo está padre, pero nuestros padres hicieron algo que nos afectó. Y Dios dice: no te preocupes, te adopto y eres merecedor nuevamente de eso. Pero el acto legal se llama bautismo. ¿Okay? Bueno, pues ya concluyendo este maravilloso y riquísimo Catecismo 52 de la Iglesia Católica, a ver, ¿por qué decimos que somos hijos de Dios? Porque Dios, en su libertad,
nos adopta, con todo lo que ya explicamos la adopción significa. Un hijo adoptivo no es menos hijo, ni es peor hijo, ni es un hijo en segundo nivel. No, es hijo con todos los derechos del padre que lo adopta. Si Dios nos adopta, somos hijos merecedores de todos los derechos del hijo natural, Jesús. ¿Qué afectación tuvo el pecado de Adán y Eva? Pues ya se explicó. Nuestros padres originales nos hubieran heredado. Si no nos bautizamos, nos heredan pura basura, puro pecado, puro soledad, puro estar solos a nuestra suerte. En la nueva adopción nos heredamos otras cosas. Entonces, es este tema. Acuérdate, Adán y Eva decidieron hacer algo y ese algo en su linaje se heredará si no se hace una adopción a la nueva familia. ¿Qué sucede cuando somos bautizados? Dios nos adopta. Y ya explicamos los grandes beneficios. Los grandes beneficios. Se cancelan las deudas del pasado. Ya no tenemos vínculo con lo que nos regía y nos gobernaba en el pasado. Nuestros padres, nuestra soledad, ya se rompe. Ya no le debes nada a nadie. Y eso es gracias a que Jesús pagó la deuda. Porque la deuda tiene que ser pagada. Bueno, Jesús pagó la deuda. Pero sobre todo, eres miembro de una familia cuyo apellido te hará merecedor de grandes, grandes, grandes beneficios que solo el gran rey posee y los quiere dar. Gran lección, gran lección. Me encanta decir que soy hijo de Dios, acepto ser hijo de Dios. Gracias Dios por haberme adoptado desde muy chiquito, y pues yo creo que ya quedó claro que recibir el apellido del Padre que nos adopta es lo mejor que nos pudo haber pasado en la vida. ¿Te gusta nuestro contenido? Gracias. Suscríbete a este canal para que te estemos notificando sobre futuras publicaciones de nuevos videos.